A ver, imaginemos este escenario que la neta es como una de las frustraciones universales más grandes para cualquier persona en el mundo creativo o de tecnología. Uy, a ver, dime. Tienes una sola junta programada en la agenda, justo a las 2 de la tarde. Ajá. Una simple y aparentemente inofensiva reunión de media hora. Y sin embargo, por alguna razón que parece inexplicable, existe esa sensación de que todo el día de trabajo profundo ya se arruinó. Totalmente. Es como si desde las 10 de la mañana el cerebro tomara la decisión ejecutiva de decir, pues ya no tiene caso empezar nada complejo, mejor hay que contestar correos o acomodar carpetas. Sí, la clásica de procrastinar con cositas irrelevantes. Exacto. Esa pequeñísima interrupción a mitad de la jornada tiene el poder de destruir la inmersión por completo. Es que es un fenómeno increíblemente real. De hecho, es una de las fallas sistémicas que tiene paralizado a medio mundo tecnológico, a los estudios de diseño y a los equipos creativos a nivel global. 100%. Y aunque parece una exageración, esa junta de 30 minutos es una trampa mortal para la productividad. Claro, y por eso la misión de este análisis a fondo es desarmar la maquinaria detrás de este problema. Me parece perfecto. Vamos a entender qué es lo que realmente pasa en el cerebro y cómo podemos hackear el calendario y la propia neuroquímica para sobrevivir al liderazgo de cualquier proyecto. Sin volvernos locos en el intento, claro. Exacto, sin terminar fundiendo el motor mental, que es eso que comúnmente llamamos burnout. Está cañón. Ahora, para la gente más joven, creadores o desarrolladores que nos escuchan, el núcleo del problema aparece cuando hay una transición brutal en esta industria. Ajá, el cambio de rol. Sí, cuando alguien pasa de ser quien hace la chamba, la persona que tira el código, que ilustra o que evita, a ser quien dirige el barco. Claro, a asumir roles directivos. Exactamente. Es en ese momento donde la agenda se vuelve un campo minado. A ver, vamos a desempacar esto. ¿Por qué una junta inofensiva a las 2 de la tarde resulta tan destructiva para la mente? Pues la respuesta corta es que biológicamente no es inofensiva. O sea, el cerebro percibe esa junta cruzada en el calendario como una fecha de caducidad para la concentración. ¿Una fecha de caducidad? Sí. Hace cuenta que cuando existe un compromiso atravesado a mitad del día, la mente sabe, a nivel subconsciente, que no cuenta con el horizonte de tiempo necesario para sumergirse en la complejidad. Ya veo. Entonces el cerebro actúa con un mecanismo de defensa. Bloquea el inicio de tareas que requieran mucha energía mental por la mañana, pues para evitar el dolor de tener que abortar el proceso a la mitad. ¡Órale! A esto se le conoce en la psicología del trabajo como el síndrome de la tarde rota. La persona trabaja todo el día, termina exhausta, pero con la sensación de no haber avanzado un solo milímetro en lo verdaderamente importante. ¡Wow! Es esa terrible sensación de estar apagando fuegos todo el día sin construir absolutamente nada nuevo. Precisamente. Y para entender el porqué, hay que observar una colisión violenta entre dos sistemas operativos que, la neta, son totalmente incompatibles. A ver. El horario del gestor o del manager y el horario del creador. Ok. El gestor divide su día en bloques de 1 hora o de 30 minutos. Su trabajo es, digamos, exactamente igual al de un capitán de meseros en un restaurante lleno. Que anda de arriba para abajo. Ajá, cambia de mesa en mesa, resuelve un problema urgente en la cocina, acomoda a un cliente difícil, aprueba un descuento, toma decisiones rápidas, ¿no? Claro. Y el cambio constante de contexto es el estado natural de ese rol. O sea, todo es hiperactivo, muy fragmentado y orientado totalmente a la reacción. Exacto. Pero por otro lado, el creador necesita una arquitectura de tiempo radicalmente distinta. Necesita bloques largos, profundos e ininterrumpidos. Sí, claro. Piensa en el trabajo de una panadería artesanal. Me gusta esa imagen. Para lograr un buen pan, se necesita mezclar los ingredientes, amasar con ritmo, dejar reposar la masa a cierta temperatura y hornear. Si alguien interrumpe el proceso cada 15 minutos para preguntar cómo va el estatus del pan, pues la masa simplemente no sube. Se arruina por completo. Se arruina. No existe manera de acelerar o fragmentar un proceso de concentración profunda. Me encanta esta analogía. Y sumando una aportación muy aterrizada para los equipos creativos de hoy, es como, haz de cuenta, estar renderizando un modelo en 3D súper pesado. Sí. O haciendo la mezcla fina de un track de audio con docenas de canales.
Al entrar en la zona, en ese flow cognitivo, la memoria de trabajo del cerebro está sosteniendo 20 o 30 variables abstractas al mismo tiempo. Totalmente. No se puede simplemente poner pausa 5 minutos para responder un chat de «Oye, ¿dónde quedó el logo en alta resolución?» y luego volver al programa esperando que el cerebro recargue esas 30 variables al instante. Literal. No se puede. Con el mismo nivel de inmersión, el hardware biológico simplemente no funciona así. Exactamente. La memoria de trabajo tiene un límite súper estricto. Y para diagnosticar este caos interno, hay una herramienta muy sencilla llamada la prueba de la destrucción. Suena dramático, me gusta. Consiste en revisar el calendario, ubicar una interrupción y hacerse una pregunta binaria. Esta pequeña pausa arruina o retrasa masivamente el trabajo que se estaba haciendo. Ajá. Si la respuesta es afirmativa, se trataba de trabajo de creador. Si la respuesta es no y fue posible saltar de un tema a otro sin fricción, pues era trabajo de gestor. Claro. El desastre absoluto, el verdadero caos, ocurre cuando alguien intenta hacer trabajo de creador encadenado a una agenda diseñada para un gestor. Claro. Intentar mezclar esos dos mundos es literal la receta infalible para la frustración. Ahora bien, ya sabemos que es un desastre. Entonces, ¿cómo sobrevive alguien que tiene que fundar y dirigir su propio estudio de diseño, digamos, gestionar a un equipo, revisar finanzas, pero que obligatoriamente tiene que sentarse a diseñar porque es el talento principal? Pues ahí es donde entra la cruda realidad del calendario. Y suele ser un golpe duro al ego aceptarlo. Me imagino. Si alguien quiere saber si realmente está dirigiendo la estrategia de su proyecto o si las urgencias lo están dirigiendo a él, hay que aplicar lo que llamamos la regla del 80%. A ver, ¿cómo es eso? El ejercicio es brutalmente honesto. Se deben escribir las 3 prioridades estratégicas más importantes de la empresa en este momento. Luego, se revisa la agenda real de la semana pasada y se suman las horas dedicadas exclusiva y activamente a esas 3 prioridades. Uy. Si no ocupan al menos el 80% de la agenda, esa persona no está dirigiendo nada. Significa que las reuniones de estatus, los chats aleatorios y los incendios de otros están tomando las riendas del proyecto. ¡Qué fuerte! Y el costo de vivir rebotando entre urgencias no es solo una cuestión de falta de tiempo, ¿verdad? El impacto es físico. Totalmente físico. Es un desgaste neuroquímico profundo. Hay un concepto clave aquí llamado residuo de atención. Ok. Cuando el cerebro pasa del modo reunión o chat al modo enfoque creativo, no hace un salto automático como si fuera un interruptor de luz. A nivel neuronal, tarda alrededor de 20 minutos completos en recalibrarse. 20 minutos. Sí, durante esos 20 minutos, una parte de la capacidad cognitiva sigue atorada pensando en el correo anterior o en la atención de la junta. El cerebro está literalmente limpiando los residuos de la tarea previa para poder cargar el nuevo contexto. ¡Wow! Cada cambio de contexto quema energía vital, reservas de glucosa y oxígeno que pues ya no van a estar disponibles para tomar buenas decisiones a las 5 de la tarde. Aquí es donde se pone muy interesante. Pero siendo realistas y poniéndonos en los zapatos de quienes dirigen, si bloqueamos toda la mañana para ser creadores y blindamos nuestro espacio en una burbuja inquebrantable, ¿qué pasa si el equipo tiene urgencias críticas? Sí, claro, es el miedo de siempre. Porque no podemos simplemente desaparecer y convertirnos en jefes fantasmas que no contestan. Los proyectos irían a pique. Es un miedo muy válido, la neta. Pero la solución táctica no es la desaparición total ni irse a vivir a una montaña. Es aplicar una arquitectura estricta del tiempo. A ver. Lo fascinante aquí es que el equipo no necesita que su líder esté disponible en cada chat durante todo el día. Lo que el equipo realmente necesita es que ese líder tome decisiones correctas, precisas y sin pánico. Y eso requiere concentración absoluta. 100% de acuerdo. Para lograr ambos mundos, se implementan bloques inamovibles. Por ejemplo, de 8 a 11 de la mañana, 0 chats, 0 juntas, el teléfono en otra habitación. Es territorio sagrado de creador. Ni asomarse al celular. Nada. Hay que tratar ese bloque con el mismo nivel de seriedad que si fuera una junta con el inversor más importante del mundo. Ok, ¿y qué mecanismo usamos para no dejar al equipo a la deriva el resto del día? Se implementan las horas de oficina, usando el mismo modelo de un profesor universitario, digamos de esos que son súper experimentados. Ajá. Se establece una regla clara.
De 4 a 5 de la tarde, mi puerta virtual o física está completamente abierta para cualquier duda, revisión de diseño o fuego que apagar. Órale, como un espacio seguro para urgencias. Exacto. La adaptabilidad humana es asombrosa, o sea, la gente se adapta rapidísimo. Empiezan a acumular sus dudas no urgentes y saben exactamente cuándo ir a preguntar sin interrumpir el trabajo profundo. ¡Qué maravilla! Y otra táctica brillante y sencillísima es cambiar los defaults, o sea, la configuración predeterminada de las reuniones en las aplicaciones de calendario. En vez de la hora completa. Sí, en lugar de juntas de 30 minutos se programan de 25, en lugar de 60 se reducen a 50. Ese detalle de los 5 o 10 minutos de diferencia suena tipo a magia de productividad, pero entiendo que la razón detrás es mucho más biológica que administrativa, ¿cierto? Totalmente biológica. Esos minutos le dan oxígeno puro al cerebro. Para explicar el cómo, imaginemos que el cerebro funciona emitiendo diferentes frecuencias de ondas. Ok. En una junta de resolución de problemas, operamos en ondas beta de alta frecuencia, que están ligadas al estado de alerta y al estrés. Ajá, a full de energía. Exacto. Si saltamos de una junta de 60 minutos directamente a otra sin pausas, las ondas beta se acumulan y el cerebro nunca baja las revoluciones. Se queda acelerado. Y esos 5 minutos de vacío permiten que se active la red neuronal por defecto, que es un sistema cerebral que funciona como un camión recolector de basura. ¡Qué buena imagen! Limpia la tensión acumulada, baja la frecuencia química y resetea el sistema antes de imponerle una nueva carga cognitiva. Evita que la fatiga se vuelva una avalancha al final del día. Me vuela la cabeza entender el mecanismo, porque pasamos de simplemente gestionar la agenda a, literalmente, gestionar la neuroquímica. Y eso nos conecta con el siguiente punto crítico. Así es. Porque tener un calendario pintado a la perfección, digamos, con bloques de colores muy bonitos, pues es completamente inútil si al momento de sentarse a trabajar en el bloque sagrado, el nivel de energía mental está en números rojos. De acuerdo. De nada sirve tener una pista de carreras despejada si el coche no tiene gasolina en el estanque. Literal. Quien asume el liderazgo de un proyecto lleva un peso psicológico enorme y súper silencioso. Es la figura que al final del día tiene que firmar el cheque, dar la cara al cliente y pues asumir la responsabilidad total de las nóminas. Sí, todo recae ahí. Eso genera un desgaste continuo que rara vez se verbaliza. Hay que normalizar lo intensa que es esta experiencia. En los círculos de innovación y tecnología tienen un término específico para los picos de esta presión. Los momentos WFO. Que sea un término técnico de psicología. No, para nada. Es un término muy de trinchera que viene del inglés "we're fucking overwhelmed", o su equivalente en español, "estamos total y absolutamente sobrepasados". O sea, ¿estamos hundidos? Son esos episodios donde parece que la estructura completa va a colapsar al mismo tiempo. Haz de cuenta, el cliente principal amenaza con irse, el servidor se cae y el mejor desarrollador renuncia al mismo día. Y el instinto primario en esos momentos, WFO, es meterle más horas, dormir 3 horas por noche, tomar litros de café negro y tratar de resolverlo todo a fuerza bruta. Y ese es precisamente el error fatal. El peligro real en esos momentos de crisis no es el estrés en sí mismo. ¿Ah, no? El peligro es irse a los extremos del espectro. O la angustia es tanta que paraliza por completo la toma de decisiones. O se desarrolla una insensibilidad tan grande que los incendios reales se ignoran por completo. ¡Qué fuerte! Aquí es vital entender la diferencia biológica entre el estrés funcional y el burnout. A ver, explícanos eso. El estrés funcional es una presión que tiene un objetivo claro y una fecha de término. Hay que entregar un proyecto el viernes y el cortisol y la adrenalina proporcionan el enfoque láser para lograrlo. Y ya, entregas y descansas. Una vez que pasa, el cuerpo se recupera. Pero el burnout es estrés crónico acumulado sin periodo de recuperación, sumado a un cinismo profundo, a una desconexión total y a la creencia de que absolutamente nada de lo que se haga servirá para algo. La apatía total. Y aquí hay un dato brutal, algo totalmente contraintuitivo. Ajá. Cuando pensamos en el clásico burnout, la imagen mental es alguien trabajando 100 horas a la semana, comiendo de una máquina expendedora y durmiendo bajo el escritorio. Sí, el cliché clásico. Pero la realidad es que el disparador número 1 del desgaste extremo no es la cantidad de horas trabajadas. No, para nada. Es el tipo de trabajo.
Específicamente, trabajar demasiadas horas en tareas que se odian o para las que se carece de talento. Eso es clave. El costo cognitivo de hacer algo que detestamos es altísimo. Usando un ejemplo de alto perfil, imaginemos a Mark Zuckerberg en los primeros días de crear su red social. Ok, ajá. Es un especialista nato en producto y programación. Si su agenda lo hubiera obligado a pasar el 80% de su día debatiendo esquemas de compensación de ventas o lidiando con políticas de recursos humanos, pues se habría quemado rapidísimo. 100%, sin importar si trabajaba 8 horas o 20. Exacto, incluso trabajando jornadas normales de 40 horas. El esfuerzo de ir contra su propia naturaleza habría agotado sus reservas. Por eso delegó toda esa área corporativa agresivamente a Sheryl Sandberg, para poder volver a su zona de genio. Una decisión brillante, la verdad. Si alguien es tipo brillante conceptualizando campañas, pero pasa todo el día peleando con celdas de Excel para ajustar presupuestos, el cerebro literalmente se seca. Sí, es un desgaste metabólico real. Y para combatir esto, la táctica recomendada es la auditoría de energía. ¿Cómo funciona esa? El proceso requiere tomar el calendario de la semana pasada y colorearlo con total frialdad. Ok, plumones en mano. Se marca en verde todo lo que generó energía o un estado de flujo al hacerlo. Y en rojo, absolutamente todo lo que drenó la energía. La regla es que no existen los grises ni los neutros. O suma o resta. Blanco o negro, literal. Exacto. El objetivo de una buena dirección no es eliminar lo rojo por completo. Siempre habrá impuestos que pagar y cosas burocráticas que hacer. Obvio. Pero la meta es pasar entre el 75 y el 80% de la semana operando en territorio verde. Si las prioridades estratégicas están teñidas de rojo, existe un peligro inminente de quiebre estructural en esa empresa. Y a esto hay que sumarle una variable física, que de verdad está cañón. Un desarrollador, diseñador o fundador promedio pasa alrededor de 9.3 horas sentado frente a una pantalla al día. Sí, es muchísimo. Eso es más tiempo del que pasamos durmiendo en promedio. Si el calendario está saturado de rojo y además el cuerpo está en un estado completamente sedentario bajo luces artificiales, la capacidad neurológica para tomar decisiones lógicas y estratégicas se está degradando a nivel celular. Totalmente. O sea, no es solo una cuestión de tener buena o mala actitud mental. Es que la biología no negocia y no perdona. Mucho antes de que la mente consciente acepte que existe un nivel insostenible de estrés, el cuerpo empieza a emitir señales de alerta clarísimas. ¿Cómo cuáles? A ver. Despertarse repentinamente a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y la mente a 1000 por hora repasando problemas de la oficina. Pues no es una muestra de pasión inquebrantable por el proyecto. ¡Auch! Es una falla crítica en el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la recuperación. Otra señal de alarma es el cinismo que mencionábamos, sentir un desprecio amargo por retos o clientes que hace un año generaban entusiasmo. Claro, cuando todo te irrita. O la clásica y trágica incapacidad de desconectar. Si en unas supuestas vacaciones en la playa el correo se sigue revisando solo por si acaso, no hay descanso real, solamente es la misma dinámica de trabajo pero con una vista más bonita hacia el mar. Qué fuerte escuchar eso puesto en esos términos, porque la neta, en esta industria romantizamos muchísimo ese nivel de desgaste. Demasiado, sí. Creemos que estar disponibles a todas horas, incluso en la playa, es la medalla de honor definitiva del liderazgo comprometido, cuando en la realidad es una grieta enorme en los cimientos del proyecto. Pero, a ver, ¿qué sucede exactamente a nivel cerebral cuando se ignoran todas estas alarmas biológicas por meses o años? Ocurre un fenómeno clínico muy peligroso conocido como el secuestro de la amígdala. Suena de película de terror. Es que lo es. Cuando el cerebro se somete a una presión extrema y a un estrés sostenido sin válvulas de escape, la parte más primitiva de nuestra mente percibe una amenaza de muerte inminente. ¡Órale! El sistema límbico no evolucionó para distinguir entre el pánico de perder al cliente más grande de la agencia y el pánico de ser perseguido por un depredador en la sabana africana. Para el cerebro es lo mismo. La reacción es idéntica. El cerebro entra en modo de supervivencia puro. La amígdala toma el control y libera una descarga masiva de cortisol y adrenalina. Y aquí viene el problema técnico. A ver. Esa inundación química bloquea activamente el flujo de sangre y energía hacia la corteza prefrontal. Que, para ponerlo en contexto,
La corteza prefrontal es exactamente la parte más evolucionada del cerebro humano, Exacto. la encargada de la lógica, de la planeación a largo plazo, la regulación emocional y la empatía. Así es. El hardware responsable del razonamiento lógico literalmente se desconecta. El coeficiente intelectual operativo cae en picada. En ese estado, el cerebro pierde la capacidad de ver matices o soluciones creativas. Claro. Todo se reduce a dos opciones primarias: atacar o defenderse. ¡Wow! Y si conectamos este mecanismo biológico con el panorama general de liderar una empresa, lo verdaderamente destructivo no es solamente gritar o reaccionar mal en una junta. El peligro real es la irracionalidad invisible. Acá te refieres con invisible. Como la herramienta encargada de la lógica está apagada, la persona no se da cuenta de que está actuando de forma irracional. Bajo los efectos del cortisol, la mente está absolutamente convencida de que enviar un correo agresivo a las 11 de la noche es la mejor y más lógica decisión posible. O sea que si conectamos los puntos, si el cerebro mismo es el saboteador, si inunda el cuerpo con químicos de estrés y para colmo apaga la capacidad de darse cuenta del error, pues ¿cómo demonios se sale de ese estado? Parecería una trampa sin salida. Lo es, si intentamos salir usando únicamente el pensamiento. Aquí es donde las soluciones suenan poco ortodoxas, pero están basadas en ciencia pura. A ver, échatelas. No se puede razonar para salir de un secuestro de la amígdala porque, de nuevo, la herramienta para razonar está fuera de línea. La clave es usar el cuerpo como un botón de reinicio para metabolizar y quemar esas hormonas del estrés. Ok, irnos a lo físico. Sí, primero se requiere un sistema de alerta externo. Se recomienda establecer una palabra de seguridad o una frase neutra con un socio o un colega de muchísima confianza. ¿Cómo qué frase? Una frase como: percibo que estás operando desde el miedo. Órale. Solamente una voz externa puede romper el trance químico antes de que se cometa un error irreparable. Qué rudo, pero súper útil. Y una vez que existe la conciencia de que la amígdala ha tomado el control, Se requieren intervenciones físicas extremas. Si el enojo o la frustración toman el control, la solución es ir a un lugar privado, como el interior de un auto, y gritar con todas las fuerzas en una almohada durante 30 segundos ininterrumpidos. literal gritar. Literal. O salir a correr a la máxima velocidad posible simulando que algo peligroso está persiguiéndonos, durante 2 o 3 minutos. ¡Wow! Si el estado es más de ansiedad paralizante, la herramienta es la escritura oscura y sin filtro. ¿Cómo es eso? Vaciar los pensamientos más pesimistas, violentos o catastróficos en una hoja de papel, sacarlos completamente del sistema neuronal y luego destruir físicamente ese papel. Todas estas acciones mecánicas le envían una señal física innegable al cerebro reptiliano de que ya se peleó, ya se huyó y que la amenaza de muerte por fin terminó. Es, en esencia, engañar a la biología y cerrar el ciclo del estrés a través del movimiento del cuerpo. Totalmente. Y para evitar llegar a ese punto de ebullición, el mantenimiento diario exige implementar bloques de estimulación cero. Ok, cuéntame de eso. Esto significa apartar 20 minutos al día sin pantallas, sin música de fondo, sin redes sociales, sin un solo input externo. Puro y absoluto aburrimiento. En un mundo hiperconectado, el aburrimiento es recuperación neurológica pura. Es el único momento donde el cerebro puede reparar conexiones sin estar procesando información nueva. Es vital recalcar esto. Sentarse a no hacer absolutamente nada durante 20 minutos suena a tortura pura para un cerebro hiperactivo. Uf, sí cuesta. Pero si los químicos del estrés están a punto de desbordarse, respirar profundo 10 veces frente a la computadora rara vez es suficiente. Hay que quemar ese químico físicamente o dejar que el cerebro se limpie en silencio. Ahora, para no llegar al punto límite de tener que ir a gritarle a una almohada en el estacionamiento todos los martes, la clave debe ser darle mantenimiento preventivo al sistema. Exacto. Exactamente como se hace con el motor de un coche de carreras después de cada competencia. Precisamente. Para instalar ese rigor preventivo, se diseñó lo que se conoce como el mantenimiento dominical. Es un autochequeo de 5 pasos muy concretos que cualquier persona a cargo de proyectos debería hacer antes de arrancar la semana, pues para garantizar su supervivencia a largo plazo. A ver, analicemos cómo se ve esa rutina paso a paso. El paso 1 es volver a la auditoría visual, colorear el calendario, revisar fríamente la semana que acaba de terminar. ¿Qué porcentaje real fue verde, aportando energía creativa, y cuánto fue rojo, drenando la vitalidad en burocracia o tareas odiadas?
Uy, ver un calendario bañado en rojo debe ser un golpe durísimo de realidad. Obliga a cambiar la estrategia del lunes sí o sí. Exacto. Saca el problema de la cabeza y lo pone en el papel. El paso 2 es evaluar las horas de recuperación real. La pregunta clave es, ¿hubo al menos un día completo, 24 horas seguidas, de desconexión, donde no se tocó Slack, el correo ni el código para nada? Y lograr un día libre de verdad, sin asomarse nomás tantito al celular, es probablemente el reto más difícil para quienes fundan sus propios negocios. Es dificilísimo, pero es innegociable si se quiere evitar el colapso. El paso 3 es revisar la famosa regla del 80%. Las 3 prioridades estratégicas recibieron realmente el 80% de la atención ejecutiva, o la semana se diluyó en apagar los fuegos de otras personas. Que suele ser lo que pasa casi siempre. La entropía natural de una empresa siempre empuja hacia la dispersión si no se defiende ese tiempo. Tal cual. El paso 4 es un chequeo directo al ego. Consiste en acercarse a esa persona de extrema confianza en el equipo y preguntarle directamente, ¿me percibiste operando desde el miedo, el pánico o el enojo extremo en los últimos días? ¡Ay! Esa es una pregunta súper incómoda y bien difícil de hacer. Muchísimo. Requiere muchísima vulnerabilidad aceptar que quizá estuvimos actuando de forma irracional sin darnos cuenta. Requiere valentía, la neta, pero salva empresas. Y finalmente, el paso 5 es la métrica del cuerpo. La actividad física intensa. Se movió el cuerpo con el ritmo cardíaco elevado al menos 3 veces en los últimos 7 días para quemar los residuos de cortisol. Si no, el sistema de escape está tapado. Suena a cosas fundamentales, casi básicas, pero paradójicamente cuando alguien está inmerso en el ojo del huracán de un lanzamiento o un proyecto gigante, son las primeras rutinas que desaparecen por la ventana. Claro, porque erróneamente las consideramos un lujo o un premio para cuando, entre comillas, haya tiempo. Y la gran lección aquí es que la gestión psicológica y neuroquímica de quien lidera es una métrica tan crítica, matemática y urgente como el flujo de caja o la cuenta de banco de la empresa. Definitivamente. Si el cerebro detrás del volante quiebra, la visión creativa, la innovación y el proyecto entero quiebran junto con él. No se trata de intentar eliminar el estrés por arte de magia pensando positivo. Eso es imposible en este nivel de trabajo. Se trata de instalar un sistema biológico y de calendario robusto para navegar ese estrés extremo sin perder la lógica, la salud y la pasión original por crear. Totalmente de acuerdo. Considerando que hoy en día vivimos inmersos en una cultura que aplaude el estar ocupados todo el tiempo, donde parece que si no hay producción a cada segundo se está fracasando, habría que reflexionar sobre esta paradoja. A ver. Y el futuro a largo plazo de un proyecto es simplemente sentarse a ver una pared en absoluto silencio, permitiendo que la mente se aburra más no poder durante 20 minutos. Esa es la verdadera inmersión de hoy. Nos deja muchísimo que pensar sobre cómo estamos tratando a la máquina más importante que tenemos, nuestro propio cerebro. Es un cambio de paradigma total, sí. Este fue otro episodio de Lecturas para Mentes Privilegiadas.